Hoy tenemos un invitado especial que es un escritor y ha editado un libro que se llama El Reino de Dios. Creo que es muy importante. He estado de alguna manera leyendo parte del libro y lo cual lo hace muy interesante porque habla de la proyección desde el momento que tú has recibido a Dios y cómo va generando el reino de los cielos en tu vida. Está con nosotros el pastor y escritor Esteban Briones. Bienvenido, Esteban, y gracias por ser parte de este programa Transformando tu Vida. Muchas gracias, Apóstol, por esta oportunidad, este privilegio de estar en este programa. Un saludo a todos los que nos ven en cualquier parte de donde se encuentren. Cuéntanos un poquito de cómo nace esta idea de poder plasmar mucha de la enseñanza y de alguna manera cómo nace esta idea, cómo nace esta necesidad de escribir sobre el reino y qué es lo que te motivó a hacerlo. Bueno, comenzar por establecer que el reino de Dios, o el reino de los cielos, es un tema sobre el que Jesús enseñó muchísimo. Jesús fue muy monotemático al respecto. Y no comenzó él con este tema, fue Juan el Bautista que dijo, claro, arrepiéntanse porque ha llegado el reino. Y el primer mensaje conocido del Señor Jesús fue el mismo, él repitió un mensaje. Él no fue un predicador de novedades. El Cristo resucitado por 40 días estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y luego los apóstoles, los discípulos continuaron hablando de lo mismo. Hechos de los Apóstoles termina con el apóstol Pablo en una casa alquilada hablando del reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Claro. Entonces el reino de Dios es uno de los grandes temas que se trazan en el Evangelio. Y Dios colocó una carga muy fuerte en mi espíritu con respecto a poder enseñar a la iglesia sobre esto, llevar a la iglesia un entendimiento de la realidad del reino en el que nosotros ya vivimos, que el reino no es algo futuro, es una realidad presente, sí. Pero no solo un entendimiento mental, sino experimentar el reino. Y fue cuando el Señor, me habló a través de una visión de poder escribir este libro y comenzó a hablarme todas las cosas que Él quería que yo pudiese colocar en este libro. Bueno, Esteban, cuando tú me narras sobre este tema, hay una gran necesidad de escribir, que es una tremenda obra en realidad, porque viene de menos a más, habla del reino manifestado en la persona, a través del primer mensaje que, como tú bien decías, vuelve a repetir el mensaje de Juan, pero él le da la connotación para traer directamente todo lo que representa el reino. Claro. Pero en este acontecimiento, poder escribir, tú tuviste que tomar decisiones. Tú tenías tu profesión, tu vida de alguna manera enmarcada. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo soy ingeniero civil mecánico de profesión de la Universidad de Santa María. Trabajaba como ingeniero y fue cuando el Señor me llamó a tiempo completo al ministerio. Yo ya había sido ungido pastor hace un tiempo, soy pastor desde hace unos 3 años. Y el Señor me llamó a tiempo completo y fue toda una decisión de obedecer al Señor y dejar atrás una estabilidad económica, social, todo lo que eso conlleva, mi profesión, lo que yo estudié, y ir en pos de lo que Dios estaba mandándome a hacer. Y parte de lo que el Señor me mandó una vez que me llamó a tiempo completo fue: ponte a escribir. Quiero que escribas esto. Hay una necesidad de escribir material, revelación que pueda enseñar de forma clara, ordenada, respecto al reino y otros temas que creo que son claves que Dios nos va a ir mostrando como iglesia en el próximo tiempo. Qué bueno que tú hayas tomado la decisión y siendo tan joven, tú tienes apenas 27 años, aunque la barba intenta decir que eres mayor, pero en realidad es un gran desafío. Fuera de eso, tú te casaste. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, como usted bien decía, tengo 27 años, todavía me siento joven. Eres joven. Y hace casi 2-3 meses me casé, ahí está mi anillo. O sea, está de luna de miel. Sí, todavía, sí. Ahí disfrutando la hermosura del matrimonio, el disfrutar de las cosas en el tiempo de Dios. Creo que es una bendición. Así que estamos con mi esposa allí, comenzando también una vida juntos y el servir juntos a Dios, que es realmente maravilloso. Qué bueno, me alegra que no solamente tú te dediques a escribir, sino que tomes la decisión de poder casarte en tu juventud y disfrutar de una vida ministerial junto a tu esposa y honrarla en base a esto. Obviamente Dios va a respaldar tu vida porque cuando nosotros tomamos decisiones es difícil bajarse de la barca. Cuando tú tienes ciertos niveles de protección, de alguna manera, de la parte económica o tu profesión, tomar la decisión de avanzar solamente por la fe y creerle a Dios, eso es un tema no solamente espiritual, sino también natural. Y cómo Dios se mueve en relación a eso. Y también vemos
una manifestación del reino ahí. Porque en realidad cuando tú le crees a Dios, Dios hace que las cosas se vayan de alguna manera enlazando y provoca que nosotros vamos recibiendo el favor del reino. Por eso que me gusta mucho cuando la palabra del Señor habla sobre buscar primeramente, dice. El A reino veces de Dios. muchas cosas nosotros hemos intentado buscar de otras maneras el reino, pero el reino se busca de una manera, a la manera de Dios, Claro. y no a la manera de mis decisiones. Y tú también lo estás abordando en el libro, que es importante que lo podamos comunicar como experiencia. Tú decías algo que me llama mucho la atención. Puede haber una realidad de lo que yo conozco, pero no la experiencia de lo que conozco, que es lo que nos hace recibir el reino. Claro. Alguien puede hablar del reino, pero no necesariamente vivir en el reino. Así es. Entonces esto es progresivo, de la manera que yo pueda, de alguna manera, tú en el libro escribes sobre el cambio de mentalidad, esta metanoia que debe existir en nuestra mente. Mientras no exista esto, es difícil manifestar el reino. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Sí, bueno, yo comienzo el libro hablando no primero de la manifestación externa, sino del aspecto interno del reino. Claro. Sabemos que donde el reino de Dios llega, ahí ocurren sanidades, ahí hay liberación, todo es transformado por el poder de Dios. Sí. Pero ¿cómo comienza el reino? ¿Cómo nace el reino? Nace como una semilla que es plantada dentro de nosotros, y hablo mucho de eso en el libro, y todo el lenguaje, todos los dibujos, todas las ilustraciones llevan a eso, al orgánico. El reino comienza como algo interior, comienza en el espíritu. Y cómo nosotros comenzamos a experimentar el reino es cuando nosotros nacemos de nuevo. Es decir, cuando Cristo viene a morar dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. Eso es recibir a Cristo. Y de ahí en adelante todo es una experiencia en el espíritu. El reino no consiste meramente en cosas externas, sino en una dimensión del espíritu a la que nosotros hemos sido trasladados. Dice la palabra de que fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. O sea, nosotros vivíamos en un sistema, el mundo, representado por Egipto, la esclavitud, pero hoy vivimos en el Cristo resucitado, en el Hijo, en la tierra prometida, en el reino de los cielos. Y en este reino nosotros somos ciudadanos, en este reino tenemos derechos, este reino tiene su propio sistema de economía, su propio sistema de salud. Ya no dependemos del sistema antiguo, dependemos del reino. Pero ¿cómo comienza todo esto? En lo interno. Comienza con una persona que es Cristo mismo, viniendo a vivir en nuestro interior, y nos transforma desde adentro hacia afuera. Muchos por ahí intentan cambiar a la gente de afuera hacia adentro, con normas, con artículos religiosos, con obligaciones, pero eso no cambia el ser humano. Hay una naturaleza adámica en nosotros que no va a cambiar, pero la vida de Cristo impartida en nosotros, esa vida Zoe que hablo en el libro, desde adentro hacia afuera nos transforma y satura todo con la vida de Cristo. No solamente una manifestación del poder, sino mi vida cotidiana. Se vuelve una expresión de la vida de Cristo. Tú le das un enfoque muy, muy bueno, porque esto es progresivo. La persona acepta a Jesucristo, viene la manifestación interna en el reino, porque ya desde ese momento la semilla es incorporada dentro de su interior. Pero después empieza a generar condiciones internas que de alguna manera manifiestan externamente Así es. el reino de los cielos. Y acá nos vemos que de alguna manera se empiezan a desarrollar primero las convicciones de quién soy, de qué, para qué estoy y qué es lo que voy a lograr con esto dentro del reino, porque hay personas que no tienen claridad. Yo creo que pudiéramos compartir este tema porque las personas no le dan la validez que a lo mejor tú y yo le podemos dar al reino y cómo potenciar esto, porque en realidad si cada persona pudiera darle la expresión de lo que representa el reino en su vida interior, podríamos ver un ejercicio mayor en la experimentación, en cómo ellos empiezan a ejercer el reino y empieza a dar una dinámica diferente, un cambio que de alguna manera no solamente va a transformar mi vida interior, sino mi vida exterior. Claro. En todo lo que representa el ser un hijo de Dios. Porque aquí es donde nosotros tenemos que abordarlo. Claro. Ya no somos de esta tierra, sino somos extranjeros, somos peregrinos, pero hay una manifestación que deben hacer desde nuestro interior, como digo yo, para explosar, para de alguna manera ser la expresión del cielo sobre la tierra. Así es. Y creo que esos son los dos aspectos del reino. Por un lado, el aspecto interior,
que es Cristo en mí, pero luego el aspecto exterior, que es la manifestación de ese Cristo. Y por eso me gusta mucho la parábola del grano de mostaza, que es la parábola central de este libro, es como el eje conductor, que dice que el reino de los cielos es como un hombre que tomó una semilla y la plantó en su campo. Sí. Ese campo somos nosotros, la semilla es Cristo. Pero una vez que Cristo es plantado en mí, no solo afecta a mi mundo interior, porque esa semilla crece, se vuelve un árbol, tiene ramas, tiene hojas y da fruto. Y ese fruto es para algo, es para que alguien coma de ese fruto. Claro. Entonces, yo no puedo quedarme solo con Cristo en mi interior, Él tiene que manifestarse. Y esa manifestación es una consecuencia del Cristo que porto, que fue formado en mí, que me transformó, que conquistó mi interior. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la propagación del reino, propagar el reino, y aquí voy a decir algo fuerte, pero propagar el reino no es colocar políticos cristianos, aunque queremos tener políticos cristianos, Claro. que creemos que Dios nos ha puesto para servir a nuestra nación. Pero la propagación del reino es un asunto mucho más profundo, es interior. Mi alma es el territorio que Cristo necesita conquistar, donde Dios tiene que extender sus dominios. Porque yo puedo ser usado por Dios, puedo profetizar, puedo hacer milagros, pero yo tengo falta de perdón, pero yo tengo amargura, pero hay áreas en mí que Cristo no ha transformado. O sea, es allí donde Él extiende sus dominios. Pero cuando Cristo conquista todo mi ser interior, eso se manifiesta hacia afuera. Es una explosión de poder. Eso es lo que vemos en los apóstoles, eso es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, y que sé que va a ocurrir también en nuestros días de una forma mucho más intensificada. Mira, cuando tú haces la alusión a esta manifestación y a este proceso, nosotros lo vemos en la vida de los apóstoles. Si nosotros hacemos una representación gráfica de esto, tenemos que ellos comparten con Jesucristo 3 años y medio aproximadamente. Puede haber alguna diferencia histórica dentro de esto, de acuerdo a los historiadores. Pero cuando nosotros vemos esta etapa, la primera etapa, ellos manifiestan el conocimiento, compartieron con Jesús, vieron las señales, los milagros, los prodigios. Ellos palpan de alguna manera al Hijo de Dios en la tierra, y aún Pedro tiene la expresión de quién es Jesucristo. Pero nosotros nos damos cuenta que hay una etapa que ellos no son capaces de ver, no son capaces de apreciar dentro del reino de los cielos interiormente hasta después de los 40 días. Ahí Claro. vemos que en ellos despierta un tremendo avivamiento, una potencialidad que fue traspasada después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, 40 días donde ellos de alguna manera vienen con la impartición del cielo. Sí. Jesús le dice, deténganse, ustedes van a ser provistos de algo, su entendimiento, los ojos del entendimiento van a ser abiertos, y algo sucede. Ese avivamiento provocó la primera predicación de Pedro, provoca de alguna manera lo que el Señor estaba esperando internamente de cada uno, de lo que Él había sembrado. Él estuvo preocupándose de 12 personas de diferentes caracteres, de diferentes temperamentos. Si yo tengo que hacer una representación, creo que cada uno tiene un Pedro interno, Sí. ¿ah? Donde luchamos con ese Pedro, un Pedro que muchas veces está muy ungido y a veces no tan ungido. Pero vemos la expresión de cada discípulo, que es lo que el Señor está potenciando, y trabajó con personas tan distintas para manifestar el reino, porque Él lo elige diferente, no elige un prototipo, no elige a los más educados, sino que eran todos diversos. Sí. Vemos médicos, vemos de algunos recaudadores de impuestos. Un vemos celote. Claro. Era casi un terrorista, Que sí, que no lo era. aunque no lo era. Claro, pero vemos que Dios potencia a 12 hombres comunes y le transmite la verdad del reino y empieza a trabajar en esa verdad en ellos. Cuéntanos un poquito más profundamente sobre esto. Sí, bueno, Jesús tomó 12 discípulos por 3 años y medio. Él les demostró el reino, les enseñó misterios. Y luego por 40 días les habló sobre el reino de Dios. Y luego envió al Espíritu Santo. Y allí vino un punto que creo que fue la bisagra que cambió todo. Sí. Que es la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a llenarlos interiormente y a revestirlos exteriormente de poder. Claro. Es un doble aspecto del Espíritu Santo. Y hay una diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Que antes el Espíritu estaba con ellos, pero ahora estaba en ellos. Sí. Que Cristo antes estaba fuera, yo tocaba a Cristo, pero ahora Cristo está en mí. Y ese Cristo, a través del Espíritu Santo morando en Pedro, en un sermón ganó a 5.000, luego a 3.000 y así. Y dicen algunos historiadores que en 2 años habían 20.000 cristianos en Jerusalén. O
Eso es tremendo. O sea, nosotros todavía no sabemos cómo hacer eso, si somos honestos con nosotros mismos. Porque vemos un crecimiento exponencial. El reino comienza como una pequeña semilla, pero crece exponencialmente y se está propagando en todo el mundo. En este mismo instante que estamos aquí, en países que nosotros no conocemos, hay tremendos avivamientos ocurriendo. Sí. Porque el reino de Dios crece y crece como un árbol que está llenando toda la tierra con la vida de Cristo. Pero creo que es clave resaltar eso, que el reino no viene solo para lo interior, viene para una manifestación externa, sí. pero que el reino no es externo, es interior. Entonces yo hablo en el libro de que el reino de Dios es el reino interior del Espíritu, pero el reino exterior de la iglesia. Es decir, el gobierno de Dios manifestándose a través de sus hijos. Mira, tú haces una alusión tremendamente importante de que en la primera etapa del cristianismo vemos a discípulos totalmente transformados por la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura trajo la conmoción de aquellos que conocieron a Pedro, por ejemplo. Sí. Ver a esos 120, ver a hombres comunes, de alguna manera con una expresión totalmente diferente. Y tú haces una alusión histórica. En realidad, imagínate que era una sociedad contaminada con los griegos, de alguna manera con todo lo que era en esa época, ¿cierto?, la diversidad de dioses que ellos servían. Y cómo el cristianismo empieza a quebrar un poco esto y aún toca a personas muy importantes dentro de los romanos y aún de los griegos, porque Pablo tiene un ingreso frente al mundo griego, Sí. que de alguna manera nosotros no lo podemos ver realmente, pero si tú te dedicas a leer la historia Sí. y ver todo lo que empezó a conmocionar Pablo, a él lo traen para exponer de este Dios desconocido. Sí. O sea que de alguna manera estaba llamando la atención de los filósofos, Sí. de los hombres de un gran pensamiento que querían conocer a este Dios desconocido del apóstol Pablo. Entonces, la expresión del reino debe traerse nuevamente. Sí. Yo creo que, bueno, hay países donde tú ves grandes avivamientos, hay países donde hay multitudes que se convierten a diario. Hay países que están encendidos en llamas y nosotros también queremos ver a nuestro país directamente encendido en llamas. Y para eso nosotros tenemos que, de alguna manera, provocar que esta semilla, ¿cierto?, provoque esto. Claro. Cuéntanos un poquito más sobre este tema, Esteban. Sí, bueno, como usted decía, yo creo que esta semilla que es el reino es la que tiene que manifestarse exteriormente y se manifiesta. Si no se manifiesta es porque algo no estamos haciendo bien. Cuando Pablo llegó a Grecia, él dijo en 1 Corintios, mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, fue con demostración del Espíritu y de poder. Sí. Ese es el arma de penetración espiritual. O sea, Pablo produjo una conmoción tan grande y los apóstoles y todos sus discípulos, dice, los que trastornan el mundo entero han venido aquí. Sí. Desde los más iletrados hasta los filósofos, los doctos, quedaban pasmados escuchando hablar a Pablo y viendo las señales que hacía. Pero luego Pablo dice, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, la revelación oculta, el misterio escondido, que es Cristo y la iglesia. Entonces yo veo un diseño allí, lo hablo en el capítulo 19, para los que van a leerlo después, el poder y la revelación. Creo que ahí hay dos, es una pierna y otra pierna. Uno avanza en el poder, pero luego viene la revelación, la demostración del poder y la revelación. Hay ministerios que de repente se enfocan mucho solo en la revelación, pero pierden el poder. Claro. O ministerios que se han enfocado mucho solo en la manifestación del poder, pero son ignorantes de la persona de Cristo. Sí. Creo que ahí hay un diseño que Dios nos dio, que fue establecido en su iglesia, para que nosotros trastornemos el mundo, porque el reino tiene el poder de trastornar el sistema y establecer el gobierno de Dios en la tierra. Sí. Esteban, sería bueno que tú hicieras mención a tu libro y cómo obtenerlo, porque en realidad es un libro que tiene un contenido muy, muy poderoso. Si alguien lo puede tener y a lo mejor no ha estudiado, no se ha preparado, es un gran potenciador de su ministerio, de su vida interior. Entonces, cuéntanos cómo poder obtener este libro. Sí, bueno, el libro lo pueden obtener a través de mis redes sociales. Pueden buscarme como Esteban Briones, tengo un canal de YouTube. ¿Ya? Estoy en Instagram, Facebook, por email también. Mi Gmail es briones.esteban@gmail.com. Estamos enviando a todo Chile vía bus o vía correo. Y acá en Santiago entregamos en persona. Así que lo pueden adquirir. El libro está pensado como un manual de estudio. Como usted hablaba, va de menos a más, a una progresión desde que uno nace de nuevo hasta que uno comienza a manifestar el reino. Así que yo lo recomiendo como un manual de vida, un manual de estudio para crecer en la manifestación del reino de Dios. Esteban, quisiera que tú en un minuto pudieras orar por
por cada televidente que está mirando este programa y de alguna manera no ha entendido el reino, no puede ver el reino. Puedes orar ahí Amén. a quienes nos están mirando en un minuto. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por Oh, todos sí, Señor. los televidentes que están viendo este programa. Yo te pido que tú nos des espíritu de sabiduría y de Amén. revelación en el conocimiento de Cristo. Sí, Señor. Señor, trae una revelación poderosa del reino sobre esta nación de Chile. Señor, y sobre todos los que nos ven en otras naciones. Gracias, Jesús. Trae una revelación y una manifestación poderosa Así de tu será, reino Señor. que destruya todas las estructuras Amén. mundanas y diabólicas. Sí, Señor, Señor. y miles vengan a los pies de Cristo en esta nación. Lo creemos, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto va a ser poderoso para ti, tu vida, tu familia, el ministerio, pastor, que tú nos ves y estás constantemente en esta programación. Es un momento para poder adquirir este libro. Yo creo que va a bendecir tu vida, está al alcance de tu economía, pero va a ser una tremenda bendición para ti. Y obviamente para tu liderazgo, que lo necesita, porque de alguna manera es lo que más habló Jesús. Jesús no habló de la iglesia, Jesús habló del reino de los cielos, el reino de Dios. Y eso va a ser la manifestación de lo que nosotros queremos que Chile obtenga, un gran y poderoso avivamiento, Amén. donde cientos de miles de cristianos puedan hablar sobre lo que ha provocado el reino de los cielos en su vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Queremos que cada día que estás en sintonía con nosotros puedas recibir la impartición del cielo. Agradecemos a cada uno de los que nos escribe. La hermana Erika, te bendecimos, a cada uno de los que está constantemente. Nos vemos. Bendiciones. Chao, bendiciones.